Ya lo veíamos en esa noticia que el director de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, director general Diego Bayona, visitaba la base helitransportada de Calamocha para conocer las distintas adecuaciones y actuaciones que se están realizando, y nosotros hemos querido aprovechar su visita a la localidad para invitarlo al plató de Calamocha Noticias, y ya está aquí con nosotros. Pasamos directamente a saludarlo. Diego Bayona, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, veíamos esa visita en esa noticia que precedía a la entrevista, pero vamos a detenernos un poquito más acerca de esas actuaciones, sobre todo en la base de la helitransportada aquí de Calamocha. ¿Cuáles son las líneas generales de estas actuaciones? Porque además en otras bases de la comunidad también se han llevado a cabo pues esos arreglos de los accesos a las mismas. Sí, en lo que respecta a bases helitransportadas, tenemos 8 en todo Aragón, y la de Calamocha es la única que aún no tenía un centro de trabajo, digamos, construido, ¿no?, de forma fija. Es verdad que una parte de las actuaciones que hemos presentado hoy son pues bueno, un centro modular, que no será el definitivo, que en cuanto podamos abordaremos la construcción de la base completa, pero sí que necesitábamos ya unas instalaciones fijas para en este tránsito la gente, los trabajadores, pudieran estar en las condiciones adecuadas. Además, pues bueno, se ha aprovechado para asfaltar la mayor parte de la pista de entrada, y también para hacer la estructura del depósito para la cometida de agua. Además, bueno, veíamos en las imágenes y también hablábamos, y estamos ya desde el pasado 1 de abril, bueno, pues en esa época de la máxima prevención de incendios, porque nos encontramos en zonas de alto riesgo, ¿no? Sí, bueno, a partir del 1 de abril es ya uno de las fronteras, ¿no?, en el tema de la prevención de incendios. Ya no se pueden hacer esas quemas prescritas con una solicitud previa, salvo en las zonas de restos de viñedo y de olivar, y es precisamente porque ya entramos en una época de mayor riesgo, que será total formalmente a partir de entre el 1 y el 15 de junio, donde ya activamos oficialmente la máxima alerta por peligro de incendios forestales. Este año además está siendo especialmente seco, por lo tanto si no cambia, ojalá sí que mejore, ¿no?, y llueva, que es bueno tanto para los agricultores como para la prevención de incendios, y tengamos una campaña más tranquila, pero de momento la verdad es que se presenta con unas condiciones de peligrosidad bastante altas. Hablamos de un año seco, no sé si Filomena ha contribuido en algo para pues aminorar esas condiciones, o tampoco ha interferido mucho en esa secanía. Bueno, Filomena fue unas precipitaciones muy importantes en el mes de enero, que es verdad que con las altas temperaturas que hemos tenido desde entonces, ya el monte lo hemos estado esta mañana también dando una vuelta y viendo los trabajos que se hacen. Está muy seco, no solo aquí, sino en general en todo Aragón, y yo creo que eso no se va a notar, o hay precipitaciones en primavera que cambien un poco esa peligrosidad, o vamos a tener pues un verano más movido de lo que nos gustaría, seguramente. Hablábamos de esta época que se pues decreta, podemos decirlo así, esa prevención, esas alarmas por tema de incendios. Llega hasta el 15 de octubre, pero a nivel anual sí que existe un plan y una orden por la que obviamente también hay una cierta regulación y unos pasos que están permanentemente en acción, ¿no?, en marcha. Hay una orden de prevención de incendios que regula todos los usos del fuego en todos los ámbitos, ¿no? Pues igual que hablábamos que hay una parte hay una parte del año en la que se pueden hacer solicitándolo, pues cualquier agricultor, cualquier propietario de un huerto, que lo vemos mucho, ¿no?, pues puede hacer las quemas de las acequias o lo que necesite. Pues hay otra parte de mayor riesgo que si se necesita hacer algún tipo de quema prescrita, pues ya se tiene que hacer pues con los profesionales, ¿no? Hoy estábamos en la zona de Fuentes Claras, y ahí estamos quemando restos vegetales, pero ya con los equipos de prevención y extinción de incendio, para tener pues en el momento de que haya cualquier problema lo podamos extinguir in situ, ¿no?, y que no vaya más. Hablaba antes que pues las quemas que se pueden realizar obviamente ya no necesitan esa autorización, porque esas ya se han cerrado, paralizado, podríamos decir. Solo está pues en marcha esa quema para la poda de las viñas, para la poda del olivo. Pero también, ¿qué ocurre con esas barbacoas que a lo mejor pues aterrizando, ¿no?, un poco más a los hogares o a esos grupos pequeños de convivientes, obviamente, para poder realizar las típicas barbacoas o esas hogueras?
Aquí hay que diferenciar entre cuando estamos hablando de un casco urbano, o sea, por ejemplo, alguien que tenga un jardín, un chalet o cualquier edificio donde tenga una barbacoa en el exterior que esté dentro del casco urbano, la puede utilizar en cualquier época del año, porque el riesgo en el entorno urbano y en un entorno donde está edificado pues no apenas existe, ¿no? Pero cuando ya nos vamos a las zonas de fuera, a las zonas de monte, el fuego, conforme nos acercamos a estas épocas de calor, pues está totalmente prohibido, salvo en algunos lugares que estén perfectamente acondicionados para ello y que se regulen en la orden, o salvo autorizaciones especiales, por ejemplo romerías o ciertos momentos donde se ponen los medios necesarios y se permite, ¿no? Pues por tradición o por el motivo que sea hacer el uso del fuego para hacer la comida o el tema que sea, ¿no? Pero siempre hablamos de temas puntuales de ocio y siempre avisando previamente, en este caso pues en contacto con los agentes de protección de la naturaleza de cada zona. Solicitando ese permiso, ¿no? Previo para esas zonas que ya hablamos de exterior al casco urbano, por lo tanto, bueno, pues las barbacoas de dentro de casa sí que las podemos seguir realizando. Eso es. También este año, pues con el tema del COVID se nos reduce mucho más, ¿no? Estamos hablando pues que ahora en mayo habría una cantidad de romerías en todos nuestros pueblos muy grandes, que sí que se suele utilizar el fuego y se autoriza, ¿no? Por esos motivos, pero que este año, pues lamentablemente, seguramente estaremos sin poder disfrutar de ellas, ¿no? Regresando a la campaña de esa prevención de incendios, ¿cuál es el plan que se ha trabajado y que se ha puesto ya en marcha pues de cara a los próximos meses? Bueno, estamos trabajando como bien decías, ahora estamos todavía en época sobre todo de prevención, ¿no? Es muy importante recalcar la importancia que tienen los trabajos preventivos. Los incendios no solo se apagan en verano, es muy importante apagarlos en invierno con esa prevención que siempre es la mejor forma de no tener incendios. En esa línea ya llevamos 2 años en los que tenemos todo el dispositivo de prevención y extinción de incendios, 10 meses al año para hacer esos trabajos y avanzar en esos trabajos preventivos, y estamos trabajando ya en toda una modernización de este dispositivo, todo un nuevo modelo de incendios que esperamos que al año que viene permita pues una estabilización de este personal durante todo el año, unas nuevas dinámicas de trabajo que nos permitan, sobre todo, aparte de mejorar en la extinción, porque cada vez vamos a tener más grandes incendios, cada vez tenemos unas condiciones climáticas más adversas y lo vemos a nuestro alrededor, ¿no? Cada vez hay incendios más virulentos, más grandes y de muchas hectáreas. Tenemos que adaptarnos a esas nuevas formas de extinción, pero también a la vez avanzar en todas las técnicas de prevención, poder hacer esos trabajos todo el año y en general poder gestionar el monte, ¿no? Pues al final todos los trabajos de movilización de madera, de que consigamos que el sector empresarial forestal también resurja en Aragón, nos van a facilitar que el monte está, no me gusta decir esa palabra porque no es exacta, pero que el monte esté más limpio, ¿no? Para que nos entiendan, que el monte esté trabajado, que esté gestionado y que por lo tanto normalmente y automáticamente se va a reducir el riesgo de incendio. Ese nuevo operativo de la prevención de incendios en el que se trabaja y nos acaba de mencionar, también implica recibir más ayudas, si no me equivoco, de fondos europeos. Sí, el otro día lo comentábamos, ¿no? Precisamente con los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia del Ministerio, en este caso de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues nos va a permitir, todavía están por confirmar, pero en principio nos va a permitir acceder a en torno a 7 millones de euros para poner en marcha ese nuevo modelo de incendios y por lo tanto poder acometer algunas inversiones muy necesarias, tanto en centros de trabajo como en vehículos, por ejemplo, de los agentes de protección de la naturaleza, muy demandados porque el parque está realmente envejecido, vehículos autobombas, que también tenemos carencias, bueno, una serie de inversiones que con los presupuestos normales no se permite acometer y que gracias a que hemos implantado esta sistemática que llevamos trabajando desde el principio de la legislatura, con participación de todo el sector para acometer esos cambios, pues nos podrá permitir, esperemos que así se confirme, optar a estos fondos que le darán el empujón final y que esperamos poder poner este operativo pues como se merece, moderno, adaptado a esos nuevos retos que tenemos pues en 2-3 años, ¿no? Deteniéndonos en la parte de los recursos materiales, ¿cómo está la flota de vehículos, tanto los que tienen que volar como los que van por tierra a nivel regional? Bueno, hay diferencia entre los vehículos que digamos no son propiedad del Gobierno de Aragón, que son a través de empresas de renting o a través de otro tipo de licitaciones. Por ejemplo, los medios aéreos no son propiedad del Gobierno de Aragón, se hacen contratos de varios años, se sacan a licitación y con la empresa que
gane ese concurso, y esos helicópteros que tenemos en Aragón pues son propiedad de la empresa que gane ese concurso. Luego tenemos medios de toda la parte de los bomberos forestales contratados a través de Sarga, utilizan vehículos que son de renting y que por lo tanto se renuevan, pero donde tenemos un problema es con el parque móvil, que sobre todo afecta a los agentes de protección de la naturaleza, que sí son propiedad del Gobierno de Aragón y que ha habido unos años en los que no se ha invertido la cantidad necesaria. Eso lo vamos a resolver ya este año, donde hay una inversión de en torno a 1,5 millones de euros para renovación de flotas de vehículos, que además esperamos aumentar con esos fondos europeos en los próximos años. Además, relacionados con los recursos humanos también y pues un poco con las labores que realizan, están esas vigilancias, esas torres de vigilancia también repartidas por toda la comunidad autónoma. En concreto aquí en Calamocha también tenemos una, que el año pasado sufrieron diferentes afecciones, podríamos decir. Sí, hubo un informe de la empresa pública Sarga, que es quien gestiona los trabajadores que hacen esa labor de vigilancia de incendios desde esos puestos fijos, que nos decía que había una serie de centros de trabajo, que sobre todo la mayoría eran torres como la que tenemos aquí en el Alto de la Cruz, que tenían alguna deficiencia estructural que hacía inviable por seguridad que se trabajase. Eso es cierto que nos pilló en el mes de mayo, en plena organización de la campaña, y pilló un poco a contrapié, lo que generó algunos problemas, pero al final conseguimos hacer la vigilancia estableciendo otros mecanismos puntuales. Ya hemos hecho el trabajo del estudio de la estructura de todas estas instalaciones, incluido esta. Todas tienen algunas tienen que tener algunos arreglos más o menos importantes, pero todas van a estar en uso en el momento en el que tengan que entrar a hacer esa vigilancia, y por lo tanto en ese sentido volvemos a la normalidad con esos puestos fijos. ¿Con qué prevención y qué medios se cuenta en Aragón? Pues en todas las bases que tenemos distribuidas por la comunidad. En total en Aragón, en máxima activación, tenemos en torno a 1.200, 1.300 personas dedicadas exclusivamente a hacer trabajos relacionados con la extinción de incendios. Estamos hablando de 80 brigadas helitransportadas, 62 brigadas terrestres, repartidas por supuesto en las tres provincias. Tenemos, si no recuerdo mal, unas 39 autobombas entre las propias y algunas que conveniamos con comarcas, 80 puestos fijos de vigilancia repartidos también por todo el territorio, más de 300 agentes de protección de la naturaleza que en verano centran especialmente sus labores en la dirección de extinción en campo, aparte de todos los técnicos tanto de la Dirección General como de los servicios provinciales de Agricultura y Medio Ambiente, que hacen esa dirección de extinción, sobre todo cuando vamos a incendios mucho más grandes, ¿no? Hablando de las cuadrillas aquí que actúan y están en permanente acción, ¿no? En permanente actividad en Calamocha, ¿con cuántas cuadrillas se cuenta? Y luego también queríamos saber exactamente si en el tiempo de verano se amplían las cuadrillas o se mantienen durante todo el año. Pues como decía, aquí en Calamocha tenemos, en la comarca del Jiloca en general, hay dos equipos de trabajo. Uno es el helitransportado, es el que hemos ido a ver su centro de trabajo, que ya hace unos años que se estableció una contratación de los 12 meses y que así llevan haciendo ese trabajo, haciendo trabajos más encaminados a la prevención, pero todo el año dispuestos para la extinción de incendio, porque tenemos incendios todos los meses del año. Este mes de marzo ha sido un mes de bastantes incendios, por ejemplo. Y luego tenemos la brigada número 6, que tradicionalmente ha estado asociada a Torrecilla del Rebollar, pero que al final es una cuadrilla de esta comarca, que hoy hemos estado también esta mañana con ellos, y que es verdad que este año sí que están trabajando ya desde el año pasado 10 meses, pero que venían trabajando de forma esporádica, unos años más, unos años menos, en función un poco del presupuesto, aunque eso sí siempre en los meses de alta activación. Precisamente para dar estabilidad, para que haya una profesionalización completa, para avanzar en formación con todos estos trabajadores, es muy importante que puedan dedicarse todo el año a esta profesión. Es una profesión de riesgo, es una profesión muy importante, que no debe ser un complemento de otra, sino que debe ser estable todo el año y con todos los parámetros necesarios. Esperemos que ya en el futuro más breve posible también estén contratadas estas brigadas terrestres durante los 12 meses. ¿Qué balance nos deja el 2020, comienzos del 2021, referente a hectáreas
quemadas aquí en nuestra comunidad. Pues bueno, el año 2020, la pasada campaña, digamos, fue una campaña extraordinariamente buena. Ahora mismo no tengo las cifras, pero estábamos hablando de que solo se quemaron unos cientos de hectáreas. Estamos hablando que el incendio de mayor importancia fue en torno a 60 hectáreas, o sea que eso es algo muy muy reducido en porcentaje con respecto a la media de otros años y con respecto a años pues solo en el gran incendio de Luna de las Cinco Villas en 2015, pues ahí se quemaron entre 12 y 14.000 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos en un año inusualmente bueno en todos los sentidos. Los incendios que hubo se atendieron perfectamente, pero es cierto que veníamos de toda una primavera, al contrario que esta, muy lluviosa y con unas temperaturas mucho más frescas, ¿no? Este año parece ser que no apunta a la misma bondad meteorológica, digamos, ¿no? Pero bueno, queda la primavera, esperemos que tengamos más precipitaciones y si no, pues tendremos todo preparado para hacer la extinción, que seguramente tendrá que ser más activa, claro. Y además, bueno, pues también pudo intervenir a lo mejor esa falta de acción del ser humano, porque como estábamos confinados y luego pues estábamos todos bastante reducidos el movimiento, pues igual también... Sí, al final la mayor parte de los incendios se generan bien por accidentes, bien por negligencias, pero se generan por el ser humano. Por eso es tan importante no solo que hemos nombrado la prevención y la extinción, pero hay una tercera pata muy importante que es la sensibilización de todos los sectores, ¿no? En ese sentido tenemos una campaña que se llama Ayúdanos, el fuego no perdona, en la que llegamos a un montón de coles, porque es importante que los más pequeños tengan estos conceptos, pero también a los profesionales que más en contacto están con el medio natural, ¿no? Pues agricultores o todas las empresas que trabajan en nuestros campos y en nuestros montes, que al final son los que pueden generar incendios, no porque haya malas prácticas. Al final, cuando se cosecha, pues el cereal tiene que estar muy seco, hace mucho calor y cualquier inconveniente pues nos puede conllevar un accidente. Ni mucho menos se pretende demonizar a los agricultores, que ellos hacen su labor cada vez mejor, y lo que tenemos que hacer es formarles en esas medidas preventivas para que en el caso de que se dé esta situación, pues bueno, tengan todas las herramientas para que sea lo menos grave posible. Continuando con las diferentes materias que abarca su dirección, bueno, también nos encontramos la Red Natura 2000, que además el pasado mes de enero se aprobaron pues esos 400 planes de gestión, más de 400 planes de gestión. ¿Cuáles son las líneas de actuación por las que va a tirar esta Red Natura 2000? Bueno, con la Red Natura 2000 teníamos una carencia muy importante en nuestra comunidad autónoma. Éramos la única comunidad autónoma del país que no tenía declarada ninguna zona de especial conservación ni tenía ningún plan de gestión de este ámbito de la Red Natura 2000, porque sepa la gente que nos ve de qué estamos hablando de las zonas de especial conservación para aves y de lo que antes se llamaban lugares de importancia comunitaria, que ahora pasan a ser zonas de especial conservación. Es 1/3 de nuestro territorio, donde hay tanto especies de aves y de otros animales como hábitats, plantas, etcétera, que necesitan ser conservadas y que necesitan medidas de gestión. Teníamos a la Comisión Europea con ya diferentes avisos de sanción, en este caso al Reino de España, que en gran parte por culpa de Aragón, ¿no? Se puede decir así, y ya nos hemos puesto al día en esa materia haciendo esa declaración. Se van aprobando los planes durante los viernes y los sábados en el Boletín Oficial de Aragón, porque el volumen es tal de publicación que no caben, que se tienen que utilizar varios boletines, pero bueno, esa parte ya la hemos cumplido. Ahora nos toca el dar pasos y el avanzar para que esa gestión, pues vayamos viendo las acciones concretas que nos permitirán mejorar al final esos hábitats y esas especies que son tan interesantes para toda la comunidad autónoma, pero también para toda la comunidad europea. Además, si no me equivoco, nosotros estamos bien cerquita, ¿no?, de una zona de especial cuidado y conservación, como es la Laguna de Gallocanta. Estamos cerca de varias, porque es verdad que se asocia más a espacios naturales protegidos, como es el caso de Gallocanta. Gallocanta, además de ser un espacio natural protegido, es una zona de especial conservación, una zona de especial protección para aves. Bueno, tiene todas las figuras posibles, pero es verdad que tenemos cerquita pues otras muchas, como la Sierra de Fonfría, la Paramera de Blancas,
tenemos otras muchas zonas de Red Natura 2000 muy interesantes y que desde luego la gente de aquí conoce, pero a veces no asocia, no sabe lo que es la Red Natura 2000. Vamos a trabajar también mucho en la divulgación y en la promoción de lo que es esta red, que es la mayor red europea de espacios naturales, la mayor red del mundo, quiero decir, de espacios naturales. Es una red europea y que desde luego debemos estar orgullosos de que casi el 30% de nuestro territorio forme parte de ella. ¿Cómo se encuentran las especies de flora y fauna de nuestra comarca del Jiloca, de nuestra zona, en relación, bueno, pues a la llegada, ¿no?, de especies que las amenazan y les quitan un poco su hábitat natural? Bueno, nos encontramos con casos aquí también. Sí, siempre existen casos. En general, la pérdida de biodiversidad, pues con las actividades humanas, que cada vez son más intensivas, ¿no?, pues conlleva una pérdida general de biodiversidad, que precisamente pues lo que se busca con esta gestión es mantenerla, sobre todo en aquellos espacios de mayor valor natural. Es verdad que el Jiloca, la comarca del Jiloca en general, pues bueno, también por suerte hay una parte mala, ¿no?, de la despoblación, pero hay una parte que puede ser positiva para esto, que es que tenemos muchas zonas naturales muy bien conservadas, muchas zonas donde se mantienen labores agrarias muy tradicionales, que son precisamente las que permiten generar una mayor biodiversidad. Eso no quita pues para que tengamos problemas pues con especies muy puntuales, como el cangrejo de río autóctono, por el cangrejo americano u otras problemáticas que puedan surgir, que en nuestra comarca existen. Pero en general yo creo que podemos estar contentos, y no solo eso, sino que lo debemos de potenciar como un recurso también económico importante, ¿no? Como un motor turístico también, intuyo, como lo son pues la laguna de Gallo Canta con sus grullas. En esos movimientos migratorios también amenazan un poco a las especies autóctonas del entorno de Gallo Canta, Bello, Tornos, o podríamos considerarlas ya como que ellas también pueden ser más o menos convivientes. Bueno, en el tema de las especies migratorias, como por ejemplo la grulla, que es la más conocida, y estas especies tan conocidas las debemos aprovechar, porque las medidas que optemos para que llevemos a cabo para conservarlas al final van a afectar a un montón, pues se llaman especies paraguas, ¿no? Van a afectar a un montón de especies que se van a beneficiar de esas medidas que tomemos para proteger, en este caso, por ejemplo, las grullas. Las grullas se veían muy afectadas pues por uno de los problemas que hemos tenido en Aragón y también en España, que ha sido la desaparición de humedales, ¿no?, muy agresiva durante décadas, ¿no? En este caso de Gallo Canta, el tener un humedal tan importante a nivel mundial, pues nos permite el tener ese pequeño paraíso, ¿no?, de paso migratorio, no solo de grullas, sino de un montón de especies. Hay otras amenazas que debemos de tener en cuenta y que debemos de ser conscientes. Se está hablando mucho de la proliferación de parques eólicos o de otro tipo de energías renovables, que efectivamente son necesarias. O sea, debemos apostar por las energías renovables, pero debemos tener muy en cuenta los impactos que generan, sobre todo en zonas de gran valor ambiental, y sobre todo esos impactos sinérgicos, ¿no?, cuando vamos a, digamos, grandes extensiones pues colmadas con proyectos de este tipo, que pueden generar problemas pues mucho mayores, ¿no?, y que crezcan exponencialmente. Debemos de tener en cuenta todos estos problemas, sobre todo porque, bueno, como decíamos, hablando del Jiloca, o podíamos hablar de la provincia de Teruel o de Aragón, tenemos la suerte de tener unos recursos naturales y una biodiversidad muy importante, que cada vez va a ser más importante incluso a nivel económico, y que debemos de tener especial cuidado, y así lo hacemos, en conservarla en las mejores condiciones posibles. En esas labores de proyectar y cuidar y conservar, y también disfrutar de todo el abanico amplio que tenemos, tanto de flora y fauna en nuestra comunidad y en nuestra provincia turolense, también cogen especial relevancia los centros de interpretación. Este año 2020-2021, ¿cómo se está gestionando? ¿Están trabajando a medio gas? ¿Se han abierto ya para poder disfrutar un poco del turismo que mueve a miles de personas? Sí, es cierto que no es la gestión de la educación ambiental y de los centros de interpretación no recae ahora en mi dirección general. Se trabaja en la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, precisamente, pero lo que sí que os puedo contar, porque al final son un elemento esencial de los espacios naturales protegidos, y estoy al tanto, es que se está replanteando toda esa
toda esa actividad que promueven, ¿no? Al final, bueno, como todo hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas demandas de los usuarios, que ya quizá no buscan tanto un punto donde ir a informarse y a visitar en concreto, que también, pero que sí que buscan pues más actividades asociadas al campo, más actividades asociadas a las nuevas tecnologías de la información, y me consta que se está trabajando en toda una nueva dinámica de educación ambiental asociada a los espacios naturales protegidos, teniendo en cuenta todas estas herramientas que intuyo que en los próximos meses, y si no al año que viene, pues se irán viendo esos cambios. En este año 2021, bueno, pues uno de los temas que generaban más controversia pues era esa especie de animal como es el lobo, y sobre todo el voto que realizó directamente, bueno, pues desde la dirección a favor de pues el mantenimiento, ¿no?, la protección del lobo. ¿Cómo se encuentra actualmente, pues tanto con el consejero como con presidente del Ejecutivo aragonés, que parece que había discrepancias en cuanto a su voto y a lo que ellos también opinaban al respecto? Bueno, a veces temas como este que tienen que para los ganaderos son tan importantes, ¿no? Porque al final son ellos los que sufren más directamente los daños de una especie que desde luego como sociedad debemos de conservar por la especial importancia que tiene para todos los ecosistemas ibéricos, ¿no? Y que desde luego es clave. A veces en estas cosas se suelen sacar de contexto, o suelen generarse polémicas que luego en la realidad no son tales. En el caso de Aragón no cambia nada, la problemática es inexistente, no tenemos apenas individuos. Esto no quiere decir que no debamos de trabajar como administración ambiental en la conservación de esta especie que está protegida a nivel europeo, y que no es nuestra responsabilidad también no solo protegerla, sino el tratar de recuperarla en aquellos espacios donde no se encuentre. Eso sí, la ganadería extensiva, que es uno de los digamos nichos económicos que más afectados se puede ver, tanto por los ataques como por la intranquilidad que puede generar en un ganadero que está en estas zonas donde hay presencia de lobo, pues la debemos apoyar. Yo siempre digo que la ganadería extensiva tiene muchísimos problemas, y que desde luego el lobo no es uno de los más importantes en Aragón. Aún así tenemos que adelantarnos porque esto llegará. Estos depredadores van a ir en aumento en todo el territorio nacional, y lo que tenemos que hacer es, pues como administración, el poder compensar todos esos daños, poder ahondar en medidas preventivas para que los ganaderos tengan los menores daños posibles, y en definitiva pues en ir de la mano con ellos en ayudarlos. Pero como digo, a veces en estos temas tan polémicos o tan viscerales, muchas veces se suele hacer más polémica de la que realmente hay, y que, como digo, en Aragón pues no cambia prácticamente, no cambia nada la gestión que se venía haciendo con esta especie en concreto, ¿no? La actualidad de este 2021, bueno, también ha traído otras noticias, una de un carácter bastante importante, como es ese recién nombramiento de la carrasca milenaria de Lecina como árbol europeo. ¿Qué supone para Aragón y sobre todo también para Lecina y su entorno, pues el tener ese árbol europeo 2021? Bueno, pues está siendo toda una oportunidad, en este caso turística, ¿no? y de visitantes. El otro día hablaba con la gente de la comarca y con la alcaldesa de que están teniendo una afluencia de visitantes brutal, seguramente ahora excesiva por todo el boom, ¿no?, que ha tenido ese premio, pero lo que sí que nos hace ver es el potencial económico que tienen precisamente también la conservación de la naturaleza. El haber conservado un árbol, que la familia nos lo contaba, es un árbol privado, todos los de alrededor se utilizaron para carboneo, pero el dueño lo mantuvo y lo conservó, y ahora ha permitido pues que al final vaya a ser un recurso turístico para toda una comarca, ¿no? Bueno, tenemos muchos más árboles de este tipo en Aragón. Aquí tenemos más de uno, pero uno impresionante en Blancas, una sabina milenaria impresionante que bien podría ser también árbol europeo del año, o otros muchos que tenemos, y desde la Dirección General también queremos aprovechar este tirón para potenciar ese recurso de los árboles y arboledas singulares, como pues, por ejemplo el Sabinar de Olaya, otro que tenemos aquí en nuestra comarca, que nos permita darlos a conocer y que permita a la gente también conocerlos, visitarlos, disfrutarlos y saber que tiene un valor natural muy importante en su territorio. Para ir concluyendo, bueno, ¿qué balance se hace de este algo más de año y medio que lleva al frente de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal?
Pues bueno, el balance yo creo que está siendo positivo, ¿no? Hemos hablado de varias cosas, algunas ya implantadas, como el tema de toda la planificación de Red Natura 2000 y que hemos, digamos, remontado todo un retraso de ya más de una década en este sentido. Acabamos de conseguir también más de 5 millones de euros de financiación por haber acabado el inventario de tendidos eléctricos peligrosos para avifauna. Esto nos ha permitido optar a esta financiación casi in extremis, pero hemos llegado, hemos remontado algunas déficits de gestión que eran necesarios. Es verdad que mentiría si dijera que ha sido un año fácil, ha sido un año muy complicado, la pandemia, digamos, que lo inunda todo y que nos está haciendo, a veces se asocia mucho con la sanidad, ¿no? Porque es verdad que es donde está el mayor foco del problema, pero esto trastoca toda la gestión en todos los ámbitos y también en el que nos toca, en el de la conservación de la biodiversidad y la gestión del medio natural y de incendios, gestión forestal, etcétera, ¿no? Entonces está siendo un año difícil, pero en esa parte contento porque vamos consiguiendo logros. Estamos empezando otros como el que te comentaba, de modernizar todo el operativo de prevención y extinción de incendios, que estamos también dando los pasos para que se haga realidad ya en un breve plazo de tiempo, y otros muchos retos, ¿no?, que me alargaría mucho, que todavía tenemos, pero que van a hacer que sea una legislatura, digamos, muy provechosa, muy productiva en lo relacionado al medio natural y a la gestión forestal. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de los próximos avances y próximos pasos que se den pues desde esa Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Diego Bayona, director de este departamento, muchísimas gracias por estar con nosotros en Calamocha Noticias y por haberte acercado hasta el plató. Gracias a vosotros y un placer, como siempre.